Buenos días. Bueno, hoy es lunes 3 de mayo. Bien, caminando otra vez y bueno, voy a trasladaros un pensamiento que me estaba viniendo a la cabeza ahora. Estaba yendo en el tiempo hacia atrás, hace muchísimos años. Ahora tengo 55 y pues de aquella igual lo tenía 22, 23 años. Entrenaba un equipo de juveniles, el Arenal de Gijón. Antes había entrenado a La Braña, un club, una estructura de base de aquella. Bueno, y a día de hoy sigue siendo lo mismo, pero de aquella era una estructura por la que pasaron niños que luego fueron futbolistas de un nivel tan alto como Luis Enrique, como Abelardo. Aquello era un club pequeñito por los metros cuadrados que tenía de campos, podríamos decir, porque tenía un campo de hierba y uno de arena chiquitico, nada más, para toda una estructura. Antes de ese club había entrenado otro más chiquitico todavía, que era una peña del Sporting, la peña Sportingista Hermanos Castro. Y paralelamente a todo esto, pues uno también entrenaba un equipo que había fundado, en mi barrio, en mi calle, para que aquellos niños que no eran elegidos por los clubs de aquella, porque de aquella solamente había, en muchos de ellos solamente un equipo por categoría, y es más, por edad, pues a lo mejor tenían dos equipos nada más, el A y el B, con lo cual había muchos niños que querían jugar al fútbol y no tenían sitio, no podían jugar por culpa de eso, de que eran los elegidos solamente los que jugaban, ¿no? Entonces en la calle donde yo vivía, pues monté un equipo que se llamaba primero La Tabacalera, porque eran las casas donde vivían los trabajadores de la fábrica de tabacos de Cimadevilla, que eran en la calzada. Estos eran en la calzada, frente de la playa de la Casera. Y después, lo llamamos Alameda del Mar. Alameda del Mar, que duró, mientras que yo pude atender aquello, ¿no? En ese equipo, que era de fútbol sala, pero también jugamos algún torneo de campo, como el torneo de colegios de la escuela de fútbol del Sporting de Gijón, en una Semana Santa, donde conseguimos colarnos por ahí como Casa del Mar, dado que yo estudiaba en la Casa del Mar. Bueno, ¿por qué me estoy yendo para atrás? Porque niños de aquellos niños adolescentes, incluso juveniles, que entrené de aquella, tanto en ese Alameda del Mar como en el Arenal, el Llano 2000, que se me colaba, el Llano 2000 también que entrené, Llano 2000, La Braña. Bueno, pues todos esos lugares, recuerdo que tenía muchas charlas con los jugadores, muchas que como a día de hoy, pues siempre hacía un paralelismo entre lo que era la vida y el fútbol y la vida, porque al final, de todos aquellos muchachos de la Peña de los Castro, pues posiblemente, por mucho que soñáramos, posiblemente ninguno llegara a ser futbolista, pero el desahogo que uno siente al cabo del tiempo de ver que todos esos niños a día de hoy son adultos y que todos tienen una familia formada y que todos tienen un presente en el cual, pues unos han hecho carrera universitaria, otros no lo han hecho, pero todos tienen un presente donde pueden luchar por su familia, por lo que ellos mismos han sabido crear, ¿no? Más que han podido, han sabido. Bueno, pues a todos esos muchachos yo recuerdo que siempre les dije que tenían que ir aprendiendo en el camino de sus vidas a escuchar con la mirada, porque muchas veces lo que las personas escuchamos a través de nuestros oídos, pues
pueden ser cosas que distorsionen la realidad, que nos hagan tomar un camino equivocado, que nos equivoquen con las personas incluso que nos rodean, y no porque haya malas intenciones en quien nos dice, sino porque simplemente pues todos tenemos el derecho a equivocarnos o a acertar en las microdecisiones que tomamos constantemente en cada día, o en las que tomamos pues a medio o largo plazo dentro de nuestras vidas, ¿no? Esto al final es el fútbol, porque yo es donde me quería ir un poquito, y voy a andar saltando de la vida para el fútbol y del fútbol para la vida. Un jugador que quiere ser futbolista, evidentemente va a depender muchísimo del grado de eficacia que tenga en el terreno de juego en todo lo que hace, porque al final el juego del fútbol se convierte o pasa de ser algo donde simplemente nos divertimos, y ahí evidentemente la equivocación pues no penaliza, porque incluso la equivocación sirve para que todos los que estamos jugando un partido nos riamos un poquito. Pasa a cuando ya eres un futbolista profesional, si es que lo llegas a ser, a que el error pues penaliza. El error ahí sí penaliza, porque evidentemente ahí no salen risas ya, sino que salen pues críticas, salen análisis que terminan en consecuencias pues bueno, pues que no son las que uno quiere como jugador o como entrenador o como lo que sea, ¿no? Entonces, ¿qué es muy importante para el jugador en el campo de fútbol? Yo muchas veces oigo, cuando un jugador comete un error, oigo al propio jugador decir, es que nadie me dice nada. Bien, ¿es importante que nos digan en el terreno de juego, como en la vida? Claro que sí. Pero a una persona a la que le tienen que estar constantemente diciendo qué te rodea, qué problema te viene, o qué tienes que hacer, hay un problema de base muy importante, y es que ese jugador no ha aprendido a escuchar con la mirada. Por eso, cada día que uno llega a entrenar, cada día que uno llega a una ciudad deportiva y habla con los entrenadores que manipulan para bien muchachos, sueños con piernas, siempre termina diciéndoles lo mismo. Lo más importante de todo es que el jugador, si sabe qué está pasando, va a saber qué tiene que hacer. Y donde se derrumba ese jugador en el último paso para ser futbolista, la mayoría de las veces es en las tomas de decisión. Y es mucho por esto, porque la percepción está ciega, porque el jugador no ha aprendido a escuchar con la mirada. Y esto no quiere decir que eliminemos el oído. Evidentemente, el oído lo que tenemos que hacer es educarlo. ¿Y educarlo para qué? Para separar, para saber qué información es válida y qué información no es válida. Pero un jugador que está en el campo y que se acostumbra a hacer en relación a lo que le dicen constantemente, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues lo que ocurre es que muchas veces a lo mejor la información que me están dando no es la correcta, y voy a cometer errores que no son los míos, sino que son los de otra persona. Eso por un lado. Por otro lado va a ocurrir de que muchas veces voy a perder la oportunidad de hacer las cosas en tiempo y forma, porque estoy esperando por esa orden, estoy esperando más que por la orden, por la inducción a que haga algo de una manera concreta, y ya se me pasó la oportunidad. Ya el pase que tenía ya no lo tengo, el disparo que tenía no lo tengo, el despeje que tenía que haber hecho no lo hice. No es nada bueno. Sin embargo, el jugador que ha aprendido a escuchar con la mirada, es decir, que está con la mirada, más que viendo, escuchando todo lo que está pasando, porque al final tener controlado todo tu alrededor se facilita a través de escuchar con la mirada, aunque parezca raro. Evidentemente las personas hemos nacido con una serie
de sistemas que nos ayudan a sacarle mucho rendimiento a nuestra vida, sistemas que están basados en el gusto, en el tacto, en el oído, en la mirada. Pero yo, y esto lo digo con criterio propio, porque yo he trabajado con personas con parálisis cerebral, de todo tipo. Y recuerdo de haber hecho un curso con la ONCE y en ese curso nos provocaban situaciones en las cuales nosotros éramos un ciego más. Y yo creo que si yo no quisiera perder ninguno de los mecanismos que tengo para sacarle jugo a la vida, ¿verdad? Pero si hay uno que coño, a mí me parece que es muy fastidioso para cualquier persona, es la vista. Es la vista. ¿Por qué? ¿Por qué es la vista? Porque, vale, pues estar comiendo algo que no lo degustas, porque te falta el gusto, pues no es plato de buen gusto. Pero por lo menos lo estás viendo. Y muchas veces, como se dice, la comida primero entra por la vista, ¿no? Primero entra por la vista. Cuando no tenemos el oído, no podemos escuchar por los oídos. Bueno, pues el simple hecho de poder ver a la persona que te está hablando, puedes interpretar qué te está diciendo. El lenguaje, diríamos, corporal, pues te va a decir cosas. Puedes hasta aprender a leer a través de los labios de las personas que te hablan, ¿verdad? Con el tacto, pues evidentemente, pues con el tacto, sientes, ¿no? Sientes. Pero con la vista, aunque no sientas del todo, pero sí evidentemente sabes qué es lo que tienes delante. O sea, yo creo que la vista es algo que no se puede sustituir, y la vista puede hacer cosas del resto de mecanismos que tenemos, ¿verdad? Entonces, por eso yo digo de que el jugador es muy importante que escuche con la vista. Que escuche, que no se acostumbre a escuchar con la normalidad del oído, porque si no, al final acaba siendo un jugador más lento que los demás, acaba siendo un jugador que comete más errores que los demás, porque además luego hay otra realidad, y es que yo ahora, por ejemplo, estoy caminando, acaba de pasar una cigüeña por encima de mí, yo oigo los pájaros, oigo cualquier sonido. Si hay un conejo corriendo también le siento, pero porque no hay apenas sonido alrededor mío, no hay apenas sonido. Pero si yo ahora estuviera en una ciudad donde, no sé, cuando estuve en la India, y son todo coches y motos y venga y tal, va una persona al lado tuyo, te va diciendo y no la escuchas. Y eso ocurre en el fútbol. En el fútbol los jugadores pasan de jugar con 50 personas alrededor a jugar con 50.000. Y no se oye, no se oye. Entonces, por eso es tan importante en la vida y en el fútbol escuchar con la mirada, utilizar nuestra mirada, ese periscopio, saber qué está pasando a mi alrededor para saber qué debo de hacer. Porque además, para cada problema que tenemos en la vida y para situación que se crea dentro del juego en el fútbol, no hay una sola solución. Hay muchas soluciones. Hay varias soluciones como mínimo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la buena? La buena es la que hacemos nosotros en tiempo y forma. En tiempo y forma. Esa es la buena. Por eso esto es muy importante. Enseñar al jugador a escuchar con la mirada. La percepción, muy importante. En la vida y en el fútbol.